El amor, dicen, mueve montañas, pero hay amores que no solo mueven montañas, sino que atan almas a viejas propiedades, con un nudo de exigencia y desesperación. Esta es la historia de la casa Blackwood y su inquilino permanente, cuyo precio de alquiler no es dinero, sino la sinceridad del corazón ajeno. El fantasma de la casa que exige una carta de amor al año. La casa Blackwood se alza sobre un acantilado azotado por el viento, con vistas a un mar gris y perpetuamente agitado. Es una mansión de piedra negra, de estilo gótico victoriano tardío, cuyas ventanas, siempre sucias, parecen ojos ciegos mirando al vacío. La leyenda local dice que la casa está condenada, o quizás, simplemente, incompleta. Me mudé allí por el precio. Era ridículamente bajo. La inmobiliaria, un hombre nervioso que evitaba el contacto visual, se limitó a entregarme las llaves con una sola advertencia, susurrada casi en secreto. El contrato tiene una cláusula inusual. Debe cumplirla a rajatabla cada 31 de diciembre. La cláusula, por supuesto, era la infame. Cada año, en la víspera de Año Nuevo, el inquilino debía escribir y dejar en el salón principal una carta de amor, no a su pareja, no a un familiar, sino a un destinatario desconocido. Una carta de amor absoluta, con el corazón desnudo y con una sinceridad que rozara lo doloroso. «¿Qué pasa si no la escribo?», pregunté, con una risa nerviosa. El agente se estremeció. Digamos que el fantasma de la casa es un romántico despechado y su forma de cobrar el alquiler es exhaustiva. Ignoré la advertencia. Yo era un escritor, un cínico. La casa me ofrecía la reclusión perfecta para terminar mi novela. Era espaciosa. Estaba llena de rincones oscuros y silencios profundos. Los primeros meses fueron tranquilos, salvo por los ruidos. No eran ruidos de tuberías viejas. Eran ruidos que sonaban a expectación. Crujidos en las escaleras que se detenían en seco. El susurro inaudible de telas arrastrándose por el suelo de madera. Y lo más inquietante, el olor a perfume de violetas, que aparecía y desaparecía sin razón, siempre en el pasillo del segundo piso. Me puse a investigar. Blackwood había sido construida en 1890 por Lord Alistair Thorne. Él y su joven esposa, Elara, se mudaron allí. Lord Thorne era un hombre de negocios cruel, pero Elara, la leyenda dice, era la mujer más hermosa y melancólica del condado. Su matrimonio fue una farsa. Él la maltrataba emocionalmente. Ella anhelaba el amor verdadero. La tragedia golpeó un 31 de diciembre. Lord Thorne encontró a Elara en el salón principal. Se había suicidado, pero no, sin antes dejar una nota, que se perdió. El pueblo creía que la nota era una maldición, o quizás un último deseo desesperado. El fantasma que quedaba era el de Elara, no buscando venganza, sino la satisfacción que nunca tuvo. El 31 de diciembre se acercaba. Yo, un hombre que no había escrito una carta de amor en una década, me sentía presionado. La atmósfera de la casa se había vuelto pesada. Las sombras eran más densas y el olor a violetas era constante. La noche del 30 estaba en mi estudio. Intenté escribir. Fracasé. Las palabras sonaban huecas, demasiado técnicas, demasiado falsas. Dejé la pluma y me fui a dormir. A las 3 de la mañana me despertó un frío glacial. La temperatura había caído abajo cero.
y en la esquina de mi habitación vi una figura. Era vaporosa, envuelta en un vestido de seda blanca que parecía mojado. No tenía rostro, solo el contorno de una joven y 2 puntos de luz plateada, donde deberían haber estado los ojos. La figura no se movía, solo esperaba, pero la sensación era insoportable. Sentí que mi vida se drenaba lentamente, como si el fantasma no estuviera ahí para asustarme, sino para absorber mi calor y mi emoción. La carta, susurré, con la voz rota por el pánico. La escribiré. La figura no desapareció de inmediato. Se inclinó. Y el olor a violetas era ahora tan fuerte que me quemaba la nariz. La atmósfera me comunicó un pensamiento frío y desesperado. Si no es real, te llevaré lo que quede de ti. Me levanté, tiritando, y fui al estudio. Necesitaba la verdad. Necesitaba la sinceridad de la desesperación. Escribí. No sobre mí o sobre ella. Escribí sobre el amor que deseaba tener, el amor que merecía, el amor incondicional, un lamento por la conexión perdida en el mundo. Eran páginas y páginas de anhelo puro, de tristeza, de la belleza de la vulnerabilidad. Era la cosa más real que había escrito en mi vida. Cuando terminé, al amanecer, la carta estaba empapada por mis lágrimas y la humedad del aire. La dejé en el centro de la chimenea del salón principal. Al lado, dejé la pluma estilográfica que usé. Salí de la habitación y cerré la puerta. El 31 de diciembre, a la medianoche, estaba escondido detrás de una columna en el pasillo. El reloj del salón dio las 12, un silencio que hizo que el silencio del pozo de Elías pareciera ruidoso. Y entonces vi la luz bajo la puerta. No era la luz de una lámpara, era una luz suave, ámbar, radiante. Y escuché un sonido, no un crujido, sino el sonido seco, de papel desdoblado. Alguien estaba leyendo. Y luego escuché un suspiro. Pero no era el suspiro frío del principio. Era un suspiro de alivio, de profunda, dolorosa satisfacción. A la mañana siguiente me armé de valor y entré. La carta había desaparecido. No había cenizas, no había rasguños, solo un pequeño objeto brillante en el centro de la chimenea. La pluma estilográfica estaba limpia, pulida y, por extraño que parezca, tenía un pequeño nudo de cinta de seda vieja atado a su cuerpo. Color violeta. La casa había aceptado el pago. Desde entonces vivo en Blackwood. Soy el único inquilino que ha permanecido más de 2 años. La casa es tranquila ahora. Solo el olor a violetas persiste levemente en diciembre. El miedo se ha ido, pero ha sido reemplazado por la obligación. Y ese es el horror real. Cada año tengo que encontrar esa emoción pura. Tengo que rebanar un pedazo de mi alma y convertirlo en tinta, porque sé que si vuelvo a escribir una mentira, si mi carta es superficial, el ara vendrá a terminar el trabajo que empezó esa noche. No solo se llevará mi calor, se llevará mi capacidad de sentir por completo. Y a veces, cuando estoy solo en el pasillo, juro que escucho un eco, no de un lamento, sino de una voz suave, susurrante, que me pregunta: ¿ya me has encontrado a quien de verdad te inspire? Porque si no, el próximo año, la carta deberá ser sobre mí. Y ese es el verdadero contrato. Estoy atrapado en una condena anual de vulnerabilidad. Un escritor forzado a ser honesto una vez al año,
para evitar convertirse en otro de los hombres vacíos de la casa Blackwood, un fantasma, alimentado por la desesperación romántica de un alma que nunca fue amada. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.